Domínguez Partida y él nos hablará sobre producción audiovisual de calidad. Así, luego no me equivoco yo también con este, y al rato nada más estoy alusando. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Por cuestiones de tiempo también voy a tratar de no ser tan largo. Digo, acostumbro, no me dejarán mentir los que ya me conocen, a hablar de más, ¿no? Entonces, trataré de ser breve y conciso. También gran parte de que esté aquí el día de hoy exponiendo acerca de ese tema, bueno, pues lo tiene Eligia, ¿no? La culpa de esa cuestión. Entonces, si no les gusta el tema, reclámenle a Eligia. No, no es cierto. No, la idea de hablar un poco de producción audiovisual de calidad es porque surgió este proyecto de la necesidad de que nosotros tenemos una carrera que se llama comunicación audiovisual. Y si bien como tal la carrera funciona para profesionalizar al alumno, lo cierto es que el chavo cuando entra a esa carrera, lo primero que le interesa es producir, ¿no? Es salir, es practicar y es hacer algo. Entonces, fue interesante porque al principio cuando uno piensa en producción, dice, pues, ¿qué tiene de investigación eso? ¿No? ¿Qué tiene de investigación hacer algo que tenga que ver con un cortometraje o que tenga que ver con un programa de televisión? Pues bueno, precisamente esa pregunta también es la que después hacen los alumnos cuando los tenemos en octavo semestre y llegan a su proyecto integrador audiovisual y dicen, el arte no se investiga, ¿no? El arte no lleva investigación y la verdad es que hay muchísimo detrás que se tiene que investigar y hay un proceso que se vuelve cada vez más complejo para hacer que el alumno, la semana pasada lo platicaba con el doctor López Yepes, se interese el alumno audiovisual no solamente en lo práctico, sino también en lo teórico, porque a final de cuentas lo teórico se vuelve el fundamento y la parte medular que da cuerpo precisamente a todos los proyectos que nosotros podamos mostrar. Entonces fue interesante porque cuando me acerqué justo ya a empezar a llevar esto, dije al principio, pues bueno, va a ser muy, muy padre y muy fácil hacer un cortometraje, pues se convirtió en un pulpo. En un pulpo donde empezaron a salir demasiadas aristas en las cuales puede uno empezar a analizar, ¿no? Empecé a darme cuenta de muchísimos detalles que no eran propios de la investigación y que eran más propios incluso del área de pedagogía, ¿no? En cuanto a métodos didácticos, en cuanto a cuestiones de trabajo en equipo, que analizándolos pues dan para un campo de estudio mucho más amplio, ¿no? Que solamente lo audiovisual. Entonces, a ver si no me equivoco. Ahí está. Entonces, como punto de partida, dejé estas dos citas que me parecieron a mí bastante interesantes. Una es de Jane Campion, que es la directora de una película que se llama El Piano, y la otra cita es de Jason Reitman, que ustedes lo ubicarán, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó ver la película de Juno, una película que también fue bastante famosa y que incluso ha seguido dirigiendo. Y los dos coinciden en algo que es bastante interesante, que el cortometraje como tal, cuando nosotros lo analizamos, pues es que el cortometraje no sirve absolutamente para nada en la vida real y práctica, ¿no? Porque cuando pensamos en cine, pensamos en una película. Y realmente lo que lleva a que pueda ser redituable el negocio cinematográfico es precisamente una película, porque un cortometraje, la mayor aspiración que puede tener uno es llevarlo a un festival y quizá tener la fortuna de ganar un premio. Pero si no gana un premio, si no va a un festival, pues bueno, estás llevándolo de un lado al otro, buscando diferentes foros de exhibición, pero la realidad es que no te vas a hacer rico haciendo cortometrajes, ¿no? Y eso es curioso porque cuando uno analiza cuánto cuesta hacer un cortometraje, pues entonces es donde entra uno en una serie de contradicciones, ¿no? Más adelante les platicaré un poco, pero la realidad es que hay muy poco investigación, hay muy poca área de investigación en el campo de la producción audiovisual, ¿no? Y ahorita lo señalaremos. ¿De dónde parte esto? Bueno, el objetivo general de esta investigación era tratar de entender un poco que tenemos una serie de alumnos que están ávidos por desarrollar su potencial y que además también se necesita pues toda una herramienta, un aparato de producción detrás de ellos para irlos asesorando a que todos esos procesos que tienen en la cabeza se puedan plasmar en algo tangible, ¿no? Y que además le sumamos, gracias al fondo de investigación, unos recursos económicos, pues entonces parece que vamos encontrando la luz para poder producir algo, ¿no? Y si eso lo llevamos en que también tenemos todo un cúmulo de profesores que pueden asesorar esos proyectos, pues la idea general podría ser que el resultado sería llevarnos a un cortometraje que nos dé una experiencia profesional y que sobre todo nos lleve a una mejora profesional del alumno. Partiendo de esto, pues algunas particularidades que tiene este proyecto es no solamente dejar al alumno con esta parte del trabajo en clase, sino llevarlo
a que realmente haga una producción extra clase, que le sirva a él para empezar a formar un currículum, ¿sí? Y que también desarrolle esas habilidades y conocimientos que ya tiene y que pueda conseguir tener ciertos estándares de calidad en sus producciones, porque lo llevaría ya a una práctica real. No es la práctica donde voy a obtener un 100 o donde voy a reprobar, sino es algo en lo que yo puedo expresarme lo mejor posible sin temor a equivocarme, porque al final de cuentas eso es un cortometraje, ¿no? Y recordaba lo que decía la doctora Nora Ampudio en su presentación, en su disertación, pues si nos equivocamos, le seguimos, ¿no? Sin importar. Entonces, al final de cuentas, eso es parte de esto, ¿no? Y es un desarrollo integral porque es unir todos esos conceptos que ya tienen en su cabeza para que puedan volcarse en un producto. Parto de esto y decía que casi no hay material porque justamente este libro de producción cinematográfica es el único en su tipo que realmente recopila un proceso de producción. En México no hay libros que hablen de producción. Es curioso porque nadie le interesa, es un tema que incluso en las escuelas de cine no se enseña. O sea, hay realización cinematográfica o hay dirección de fotografía, pero el campo de la producción, que es toda esta logística que va previa y que es el que nos lleva a realizar un corto, pues no existe. A nadie le interesa. Eso es de otra área, ¿no? Ya encontraremos a alguien que lo haga. Entonces se piensa generalmente cuando hablamos de una carrera audiovisual que nada tiene que ver las matemáticas, ni los números, ni la administración, y en realidad tiene que ver todo, ¿no? Y curioso porque en este libro cuando hablan suena muy fácil y muy bonito llevarlo a la práctica todo lo que ellos van mencionando, y cuando te enteras cuánto debe costar un proyecto en promedio en México para producirse en cuanto a cortometraje, pues te das cuenta que 100,000 pesos es nada, ¿no? La realidad es que un proyecto en promedio para poderse producir en México pues está entre 500,000 pesos de cortometraje. Eso es lo que vale. Entonces estamos hablando de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que se vuelve complejo si nos ponemos a analizar quién tiene 1,000,000 de pesos ahorita como para hacer un corto, ¿no? Entonces por eso se dice muchas veces que el cine precisamente es un medio o es una forma de expresión de la gente que tiene dinero. Pues sí, porque llevar todo este proceso de una idea a algo que se pueda proyectar nos lleva mínimo 4 años, que es el promedio en México. Entonces es sumamente complicado. Yo sí voy a robarme el agua, ¿eh? Y luego nos flexiona la garganta. Entonces seguimos avanzando con esto. Y la idea de la producción se vuelve cada vez más compleja porque nos metemos en un campo en el que, si bien es cierto que se requiere mucha creatividad, pues si no se tiene dinero no se llega a nada, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? El proceso con nosotros fue tratar de producir 2 cortometrajes. La realidad es que contábamos con poco presupuesto y dijimos, vamos a tratar, lo importante es contar 2 historias. No importa tanto que esas historias, culminen en un Oscar, porque lo que interesa es que los alumnos aprendan en este proceso y puedan trabajar en conjunto para poder desarrollarlo lo mejor posible. Entonces, nosotros nos sentamos, analizamos, formamos una convocatoria, hicimos un grupo de alumnos que estuvieron interesados en participar y nos lanzamos a producir, básicamente. ¿Qué fue lo que fue pasando en este proceso? Que eso fue lo interesante y cuando se convirtió esto en un pulpo. Bueno, primero fue una etapa de preproducción y de investigación del tema, en la cual nosotros tratamos de documentarnos al respecto de qué es lo que íbamos a contar y cómo lo íbamos a contar, ¿sí? La etapa de preproducción lleva alrededor de 6 meses, 1 año, puede llevar incluso la mayor parte del proyecto porque es cuando te sientas a conseguir todos los recursos financieros para poderlo hacer, ¿no? Fue interesante porque a pesar de que fue una etapa compleja, pues la mayoría de los alumnos trató de unirse en el equipo y de formar lo mejor posible y de trabajar todos en conjunto para que pudiera salir lo más pronto, ¿sí? A final de cuentas, en la etapa de preproducción es cuando te sientas y empiezas a ver y a analizar cómo vas a construir este proyecto. Entonces, justo en esta etapa, pues a pesar de que estaban todos los chavos en clases, pues trabajaron en conjunto y logramos sacarlo adelante. Después vinieron la perspectiva económica, que para nosotros fue
un proceso difícil porque de un cortometraje que presupuestábamos gastar 25,000 pesos, pues nos gastamos casi 50, ¿no? Entonces, si pensábamos sacar 2 cortometrajes con 50,000 pesos, pues nos quedamos en nada para el otro. Y el otro cortometraje que buscamos hacer, trabajamos en un esquema totalmente diferente, porque buscamos patrocinios, tratamos de ver quién iba a poder absorber esos gastos. La verdad es que fue bastante enriquecedor. Fue una experiencia muy interesante porque empiezas a darte cuenta de muchas cosas que en el papel suenan bastante sencillas de hacer, ¿no? Pero que se modifican una vez que las llevas a la práctica, y que incluso muchas cosas que tú tienes presupuestadas pues se salen de control, porque una producción así es. Una producción en el papel se ve muy bien, pero en la práctica es sumamente compleja. Nuestra primera producción que hicimos fue un corto que se llama Pata de Elefante, que nos va a dar tiempo yo creo de verlo también. Dura alrededor de 10 minutos y es la intención que podamos proyectarlo, ¿no? La verdad es que fue una etapa en el proyecto bastante enriquecedora porque logramos trabajar todos en conjunto. Se logró que tanto alumnos de diferentes semestres como incluso alumnos de comunicación trabajáramos todos para poder sacar un proyecto en el que le estábamos apostando a tratar de cada uno desarrollar su potencial en cada una de esas áreas. Entonces, ellos, cada departamento, trabajó de manera independiente para poder hacer toda su labor de investigación y ver cómo iba a repercutir eso en el proyecto ya final. La realidad es que cuando ustedes vean el proyecto, pues tendrá algunos errores, ¿no? Como todo, a final de cuentas, pero también tiene cosas bastante rescatables, yo creo. Y no es por justificar, pero a final de cuentas es parte de ese proceso formativo. ¿Qué más? El problema con nuestro proceso de producción fue cuando llegamos a la etapa de postproducción. La etapa de postproducción fue un proceso complejo, ¿no? Porque en la etapa de postproducción, cuando ya estábamos justo nosotros por concluir este proyecto, nos dimos cuenta de que la mayoría del interés de los alumnos empezaba a decaer. Empezamos con un equipo de producción de alrededor de 30 chavos, en el cual, pues, en la última etapa de postproducción, nos quedamos siempre el postproductor, la gente que se encarga de la edición de audio y la gente que se encarga de dirección. Entonces se reduce el equipo de trabajo a 5 personas. Y la realidad es que cuando trabajas con 5 personas, pues llegan exámenes finales, llegan un montón de cuestiones por parte de los chavos que van dándole largas a los proyectos. Pedro no me dejará mentir que ya hemos trabajado con proyectos con alumnos y muchas veces es más interesante la escuela, ¿no? El compromiso que hay en la escuela, que el mismo proyecto con el que podamos estar trabajando, por más experiencia profesional que les dé. Entonces, aquí nos tardamos un poco en ese proceso de postproducción y la verdad es que una vez que terminó el corto, que nos comimos 2 meses más del tiempo, pues empezamos a armar el equipo para trabajar en un segundo proyecto. Aquí el gran problema fue que empezamos a darnos cuenta que no teníamos dinero, ¿no? Que en realidad estábamos trabajando con 0 pesos. Gracias a Rafa, que nos cedió algunos de sus fondos de investigación, partimos ya de una base económica que después también, gracias a un patrocinador, pudimos aumentar. Entonces trabajamos con un presupuesto de alrededor de 25,000 pesos, que eso, traducido en equipo, es absolutamente nada, ¿no? Si nos damos cuenta que una renta solamente de equipo de iluminación, con el que no cuenta la universidad, porque es una inversión muy fuerte, sale alrededor de 10,000 pesos por día, pues bueno, nos podremos dar cuenta multiplicando eso por el número de tiempo que pueda hacer, que es bastante caro hacer una producción de este tipo, ¿no? Y aquí pues nos dimos cuenta también de que muchos de los chavos empiezan a tener esa inquietud de necesito equipo más profesional para poder hacer un trabajo de mayor calidad, ¿no? Está padre trabajar con el equipo que hay aquí en la universidad, pero me falta algo más para poder dar también mucho mejor, una mejor calidad en las cuestiones en las que yo estoy trabajando. Entonces, la realidad es que este proceso de producción nos enseñó en una segunda etapa que si bien es interesante y es enriquecedor para ellos trabajar en la planeación de un proyecto,
Cuando nosotros ya estamos trabajando ahí, cuando ya llegamos a la cuestión de la producción y empiezas a darte cuenta de que hay bastantes limitantes como pueden ser la económica, pues entonces también se vuelve una desilusión, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo empezar a expresarme con una especie de habilidades si no tengo el equipo necesario para poder llevarlas a la práctica? Entonces ellos se topan, digamos que la primera desilusión cuando están en un proyecto de esta índole es pues no tener el recurso económico para contar con lo que ellos quieren. Entonces aquí es donde el proyecto se empezó a transformar, porque me empecé a dar cuenta que esto también tenía que ver con cuestiones pedagógicas, que no solamente era la cuestión de cómo hacer una producción que tuviera calidad, sino también cómo hacer para que se cambiara ese chip en los alumnos de decir, vamos trabajando aunque sea con pocos recursos para sacar lo mejor de nosotros. No me dejaban mentir, digo, hay aquí alumnos que trabajaron que muchos de ellos empezaron a bajar del barco porque no tenían el recurso económico para trabajar con el material que ellos querían. Entonces nos topamos con esto y nos llevó a reconfigurar nuestro equipo de trabajo y a darnos cuenta pues de que la labor en trabajo en equipo era compleja, porque si bien ellos tienen sus intereses, también como la parte académica hay algo que me llevó a las conclusiones incluso de esto, que si bien les interesa tener proyección hacia el exterior, también es cierto que cuando se liga un proyecto hacia la universidad como que le tienen un cierto recelo, no sé por qué, como que no se llega a vivir de la misma forma dentro que afuera. Es padre que me lleven una producción que es de una productora muy famosa, pero cuando es una producción que tiene que ver con la universidad, como que le tienen un cierto recelito, ¿no? Entonces aquí hay algunas imágenes, digo, ya le pediré a David si puede tener después disponible el corto para que lo puedan ver en línea a quien esté interesado, tanto de uno como de otro cortometraje, ¿no? Y ahora sí, para concluir, esas son las conclusiones a las que llegué a final de cuentas de este gran proceso, ¿no? Que el profesionalismo universitario y el profesionalismo del campo laboral son muy diferentes, porque es interesante que participen en un proyecto que tenga que ver con la universidad, pero la realidad es que les interesa más participar en proyectos que no son propiamente de la universidad, porque tenemos a lo mejor la mala idea de que si tengo el respaldo de tal productora o de tal persona que es bastante famosa, pues va a florecer más mi trabajo, ¿no? Y cuando los ponemos a pensar en la universidad, como que lo primero que piensan es que es meramente académico, ¿no? No va a tener una trascendencia más allá de las cuatro paredes de la universidad. Entonces es empezar a trabajar con ese chip de cambio. También que la economía contra la experiencia laboral, porque si bien es cierto que pues se requiere dinero para hacer un cortometraje o para un proyecto audiovisual, también es cierto que la ventaja de poder hacer un proyecto aquí es la experiencia que se pueda generar de ese proyecto. Entonces hay también trabajar para mover la parte económica de la cabeza de los chavos y mostrarles que también lo importante es todo lo que puedes aprender de esos errores que puedas cometer ahí, o aciertos. También está la parte de planeación y de la producción. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo el mundo quiere hacer, pero nadie quiere planear, ¿no? Todo el mundo quiere empezar a trabajar ya, agarrar una cámara y entonces grabar o editar, pero nadie quiere sentarse a trabajar 8, 9, 10 meses en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y exactamente cuál va a ser la ruta que va a llevar. Entonces eso también se volvió interesante. Y por último, que hay una responsabilidad laboral contra una responsabilidad escolar, porque al principio es la escuela primero, pero llegan a los últimos semestres y es entonces lo que me interesa más es lo laboral. Pero están entre esas dos áreas que no saben si están en una etapa o en otra, ¿no? Porque curiosamente en proyectos que son extraescolares, donde se pueden dar la combinación de ambas, pues tienden a irse a alguno de los dos lados. Entonces, esas son las conclusiones de ese proyecto. Digo, la realidad es que todavía seguimos en el proceso de terminar el segundo cortometraje. Me gustaría mucho que si tienen oportunidad de verlo, también sus comentarios pues son bastante bienvenidos y en su momento pues hablar más al respecto de esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Gabo, por la presentación. Muy padre el proyecto que estás desarrollando. Quisiera saber cómo tú, bueno, yo como alumna, puedo mediar entre cosas profesionales y escolares, porque justamente es como decir, a ver, estoy trabajando justo para cuando salga, no tener un poco más de experiencia, pero también pues no puedes abandonar los estudios que son pues base fundamental para que cuando salgas pues tengas los conocimientos teóricos. Sí. Creo que tiene mucho que ver con la madurez de cada alumno. Y creo que también tiene que ver, ya sería meterme en otra cuestión que no domino completamente, que es precisamente la parte pedagógica, pero sí creo que tiene mucho que ver con esa capacidad de madurez que puedes ir generando. Te lo digo porque en un momento yo estuve en el mismo lugar, ¿no? Creo que cuando estás sentado como alumno, no ves todavía una relación como muy práctica con lo que te están enseñando en el aula de clases, con lo que vas a hacer en tu mundo profesional, ¿no? Sí lo vas mediando y vas trabajando a lo mejor y en cosas que pueden o no ver con lo que tú estás haciendo, ¿no? Tanto en la escuela como en tu trabajo. Pero la realidad es que conforme empiezas a avanzar, tuve la fortuna de que para mí un parteaguas fue el desarrollo que hice en el trabajo de maestría, ¿no? Porque fue algo que era totalmente práctico, que era un guión de cine en el cual tuve que tener todo un sustento teórico para poder llegar a aplicarlo. Y entonces fue donde cambió mi chip, fue donde me di cuenta que empezaba a funcionar todo, ¿no? Y es cuando empiezas a dar el valor que tiene, ya sé por qué estoy llevando tal clase, ya sé cómo la puedo aplicar en mi mundo profesional, independientemente de lo que sea, ¿no? Porque después empiezas a pensar como, en el caso de los audiovisuales, que pasa mucho, ¿de qué me sirve una materia como economía? ¿De qué me sirve una materia como contabilidad? ¿De qué me sirve una materia como psicología, por ejemplo? Y entonces cuando tú tomas esas materias y las aplicas al mundo profesional es cuando empiezas a encontrar una riqueza que para mí fue fundamental. Y lo ha sido, digo, no me dejarán mentir. Aquí en el caso de Hilda también, que está hoy justo en la especialidad, que he tomado cosas de la especialidad aplicadas a mi mundo profesional, ¿no? Que es el cine, que es lo que me gusta a mí. Entonces es cómo hacer ese enlace. Gracias. Creo que así se media. Seguiría después de esto? Es decir, ¿cómo se podría dar continuidad a un proyecto de investigación que es un proyecto práctico, que es analizar y practicar al mismo tiempo Sí. La producción audiovisual? Yo creo que es sencillo. Con más tropiezos que aciertos en este proceso de investigación, creo que el siguiente paso es poder consolidar un verdadero fondo. Ahora, si bien hay un fondo de investigación, un fondo de producción donde se pueda conjugar la academia, el trabajo de academia de cada uno de los profesores que estamos en el área audiovisual y sobre todo en el trabajo de los alumnos, ¿no? Volver o generar esa red de expertos que puedan convertirse en asesores de cada una de estas áreas del proceso de producción y a partir de ahí generar todo un aparato necesario para poder generar productos cada vez mejores. Creo que eso es algo que no tenemos desde la Academia Audiovisual, incluso desde la Escuela de Comunicación, que sea un equipo realmente de expertos el que esté atrás de producciones que puedan salir al aire, porque terminamos haciendo buenas intenciones y creo que de buenas intenciones muchas veces se pueden lograr cosas de chiripa, pero no cosas realmente bien fundamentadas o estructuradas. Creo que el siguiente proceso de esta investigación lo quiero tornar completamente a poder formar toda una red de trabajo en la cual se pueda conocer todo un proceso de cómo se debe de producir desde el interior de la escuela hacia el exterior. Bien, comenta el maestro Pedro Beltrán en el site del coloquio: felicidades, mi estimado Gabo, se nota tu vocación para apoyar a los alumnos con aprendizajes concretos. Gracias, Pedro. Y bien, agradecemos al maestro Gabriel su participación y de manos del ingeniero Miguel Ángel Chávez le otorgamos un reconocimiento. Muchas gracias, maestro. Y bien, para continuar con